vamos a estar hablando sobre transparencia, rendición de cuentas, un tema que abordamos recurrentemente acá en Agenda Ciudadana porque creemos que es de muchísima importancia, sobre todo desde el ángulo del derecho del ciudadano a pues exigir cuentas y a exigir también información pública. Me acompaña Herminia Funes, ella es miembro del Instituto de Acceso a la Información Pública, amiga también de Agenda Ciudadana. Bienvenida. Entrando en materia, Herminia, yo quisiera, estamos en la Semana de la Transparencia, hay una serie de actividades, el tema del acceso a la información y el tema de la transparencia, rendición de cuentas, se ha estado abordando en las últimas horas y en los últimos 2 días a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y a través de titulares, ¿verdad? A través de instituciones también. Pero usted representa a la institución rectora, digamos, que mide pues el nivel de acceso a la información que tanto se ha avanzado ya al final casi de este año 2014. Yo creo que es bastante lo que se ha avanzado y como usted decía, qué bueno que se esté hablando mucho de este tema. Y es importante que no solo se quede a nivel mediático, sino a que profundicemos en este tema de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas. Y es importante porque usted dice, como país estamos dando muestras de que queremos avanzar, ¿verdad? Es un tema en el que no queremos retroceder. Como se ha dicho desde siempre, no ha sido fácil, ¿verdad? Con este tema ha costado mucho incidir, pero al final, qué bueno que tengamos una semana de la transparencia una vez más y que la ciudadanía esté conociendo. Como Instituto de Acceso a la Información Pública nos sentimos satisfechos con este 2014, dado que los retos han sido grandes desde el inicio de nuestras funciones y ahora que estamos haciendo ya balances, uno dice, realmente esto ha ido a paso quizá lento, pero vamos seguros y al final es lo que importa y lo que interesa para la ciudadanía. ¿Hacen un balance ustedes o tienen un informe en el cual puedan medir de manera sistemática el nivel de aplicación de la LAIP en las instituciones, Herminia? Como tal, no contamos con un instrumento, pero por ejemplo, nosotros vemos el número de casos que ha conocido el instituto. Conocemos el número de solicitudes que a nivel global se presentan en las diferentes instituciones, el nivel de respuesta y sobre todo, y es importante y quiero decirlo, el nivel de compromiso de los oficiales de información, tanto de los ministerios, las autónomas, como de las municipalidades. Y este compromiso es importante porque al final, cuando usted se sienta, ¿verdad?, y evalúa cuánto hemos avanzado, no medimos tanto por el número de casos que se están conociendo en el instituto, que son alrededor de 328. Porque ¿en general de este año? En general, tomando los del año pasado. Solo este año llevamos poco más de 200 casos. Entonces usted dice, cuando ya llegan al instituto es porque no hubo una respuesta en la institución primaria donde llegó el ciudadano. Entonces medimos por esa respuesta que se está dando en las instituciones donde ha llegado el ciudadano a pedir información y conocemos del compromiso que se está teniendo por parte de los oficiales de información. Y ojo, porque nosotros siempre desde el instituto decimos, hay información socialmente útil, al ciudadano le interesa conocer cosas muy puntuales y no necesariamente determinados temas que uno dice, ¿será que eso le interesa o no al ciudadano? Al final, si somos de la idea que se tiene que transparentar todo lo que se está haciendo en la administración pública. Pero, por ejemplo, uno dice, el ciudadano llega y ahora, ¿verdad?, está consciente de que puede conocer, por ejemplo, cuánto se está invirtiendo en X proyecto. Entonces el ciudadano, el otro día escuchábamos un testimonio y decía el ciudadano, antes yo veía que estaban construyendo una carretera, que estaban poniendo iluminación y aparecía la cantidad en un rótulo de cuánto se estaba invirtiendo y decía el señor de una municipalidad, yo creía que la cantidad era muy grande, pero no tenía una forma de conocer si realmente la cantidad que se estaba publicando era la que realmente se había invertido o era el costo de la obra. Ahora, dice ellos, tuvimos un ejercicio como ADESCO, fuimos a pedirle información a una alcaldía
y nos dieron, vimos las carpetas, pudimos ver quiénes habían participado. Entonces usted dice, esto es un avance positivo. Una de las cosas que señala la ley, amigos, es que el solicitar información implica que se active un proceso de gestión de información, no solamente llegar y automáticamente, ¿verdad?, se proporciona o ya está disponible. Haciendo esta aclaración, Herminia, tal vez si pudiera establecer cuáles son los retos en todo este proceso que han ido identificando. Sí, en primer lugar creo yo que muchas instituciones, si vamos a hablar, por ejemplo, de ministerios o de autónomas, están muy bien constituidas, ¿verdad? Hay un oficial de información, algunos tienen asistentes, tienen una oficina, están equipadas, pero algunas otras instituciones o las municipalidades se encuentran con recurso bastante limitado, no solo económico, sino humano. Pero también nos encontramos con la dificultad con que algunos oficiales de información todavía están nombrados ad honorem o realizan muchas otras actividades. Entonces, ¿qué sucede cuando un ciudadano acude, solicita información y el oficial, como tiene tanta carga de trabajo, entonces a lo mejor la respuesta no va a ser la mejor? Y hemos tenido muchos casos en el instituto donde al oficial de información muchos han estado que se les iba a sancionar, pero el instituto ha considerado el llamado de atención nada más para que entienda este oficial de información cuál es el procedimiento y que debe responder en los tiempos que establece la ley. Un plazo, ¿no?, de una serie de días y luego da una prórroga, algo así. Así es, si la información data de más años, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera de unos 10 años de antigüedad o más, el oficial de información puede prorrogar el tiempo por 5 días más, pero nos hemos encontrado en algunos casos en que el oficial de información no da respuesta en el plazo, ¿verdad? Y no hubo ni una justificación, no pidió prórroga, simplemente no informó. Hasta que ya se encuentra señalado ante el instituto, entonces el oficial empieza a argumentar cuál fue el motivo de su retraso. Y entre los argumentos hablan de la carga de trabajo que tienen. Entonces nosotros, uno de los retos, consideramos que los titulares deberán designar una partida o la plaza que se pueda dar, porque los oficiales de información no deben estar ad honorem o no tener una serie de cargos que muchas veces realizan más de 5 actividades. El oficial de información recibe la solicitud y la procesa debidamente como lo establece la ley. Sin embargo, se topa con que en la unidad de archivos, por ejemplo, u otra unidad que da información, no hay una persona o no tenga el archivo a la mano, no lo tenga ordenado. ¿Cómo afecta esto en términos de gestión de todo el proceso? Fíjese que, por ejemplo, nos hemos topado con algunos casos, por ponerle un ejemplo. En una municipalidad, la oficial de información, además, era la encargada de la clínica. Entonces, ¿qué pasaba cuando a ella se le presentaba? Clínica de salud. Clínica de salud en la municipalidad, ¿verdad? Wow, porque algunas tienen... Realmente. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba cuando esta persona había una emergencia en la zona y ella debía atenderla? Entonces, llegaba un ciudadano a pedir información y no había oficial de información, pero también ella estaba haciendo algo importante porque estaba cubriendo su otro espacio, que para ella era el primario y era atender a esa persona. Entonces, al final el instituto trata de decir, ¿verdad? La ley establece de manera clara cuál es el perfil que debe tener un oficial de información, cuál es la responsabilidad, que es bastante, y nosotros confiamos en que esto de manera paulatina, ¿verdad?, se va a lograr consolidar. Pero ¿qué pasa con con los gobiernos municipales, por ejemplo? Son 262 municipios, tendría que haber entonces la misma cantidad de unidades de acceso a la información pública. ¿Cómo está funcionando el nivel de aplicación en ese nivel de gobierno? Fíjese que hasta el momento nosotros como instituto tenemos registro de 204 alcaldías que tienen nombrado un oficial de información. Nosotros les solicitamos que nos envíen el nombramiento de ese oficial de información.
y han cumplido, ¿verdad?, casi en su totalidad. De las 204 municipalidades que cuentan con este oficial, únicamente 58 no nos han presentado de manera formal el documento de nombramiento, el acuerdo de nombramiento. Pero es importante señalar que cuando nosotros iniciamos como instituto, era limitado el número de municipalidades que contaban con un oficial de información. Decir ahora que hay 204 para nosotros es sumamente importante, porque quiere decir entonces que vamos avanzando. Y lo mismo ha pasado en otras instituciones. Ahora, el tema acá es que ya la ley tiene tanto tiempo de haber entrado en vigencia, ¿verdad? 3 años. Entonces nosotros consideramos que ya es oportuno que ya en 2015, por ejemplo, no tengamos municipalidades que no cuenten con un oficial de información. ¿Qué nivel de conocimiento tienen, por ejemplo, las municipalidades de los tipos de información que establece la ley? Fíjese que cuando nos hemos desplazado a las municipalidades, el área de capacitaciones, sobre todo, que lo hace casi de forma permanente, constata que sí hace falta mucha formación, hay desconocimiento de cómo la información debe ser clasificada. Si de entrada las personas no conocen que, primero, que no debe preguntarse para qué quiere la información, y lo hacen, pero es precisamente por ese desconocimiento. Entonces uno ya en el terreno, como le decía, constata cuál es la realidad de las municipalidades. Nosotros hemos trabajado con Fundaungo a través de un convenio que establecimos y nos ha servido muchísimo porque nos ha permitido llegar a muchas zonas y entonces usted ya puede evaluar de una forma crítica, de una forma consciente, cuál es la realidad de las municipalidades. Últimamente el tema de transparencia, no lo digo solamente digamos en términos de esta semana, sino que en los últimos meses y años, diría yo, desde que se aprobó la ley de acceso a la información pública, el tema se ha ido posicionando en la agenda política, en la agenda mediática. Hay instituciones que trabajan el tema, hemos mencionado varias, ¿verdad? Pero normalmente a veces cuando empieza a aparecer el tema de las elecciones, algunas instituciones, no voy a decir quiénes, usan en términos políticos a veces alguna información que recaban, por ejemplo, del nivel de aplicación de la ley en el gobierno o en las municipalidades. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Fíjese que como instituto nosotros podemos constatar que hay ciudadanos que realmente hacen un buen uso de esta ley. Tienen necesidades de conocer sobre X temática y cuando han llegado al instituto porque no se les ha resuelto en la institución donde pedían la información, pero al final terminan recibiendo lo que ellos habían solicitado. Y usted conoce casos de diferente naturaleza. Entonces usted al final puede evaluar y como instituto decimos, bueno, toda la información en principio es pública, ¿verdad? Sí, somos conscientes de las reservas que debe haber, de proteger datos personales, eso por supuesto que es así. Pero como usted dice, también hay algunos momentos donde suele utilizarse esto como un tema político, por ejemplo. Pero creo yo que eso no debe ser motivo de preocupación, porque al final nosotros decimos, miren, en la medida en que las instituciones transparenten lo que están haciendo, en esa medida vamos a avanzar como país. Conocemos las experiencias de otros países que ya llevan años con este instrumento y al final uno termina diciendo, la institución que no tiene reparos en dar a conocer lo que está haciendo, se siente como más sólida. Obviamente nosotros apenas estamos iniciando este proceso, entonces sabemos que nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones, pero creemos es la ciudadanía la que al final valida cómo se está manejando o no este instrumento tan importante. Es una muy buena ley y tenemos muchísimos ciudadanos que tenemos hasta sus testimonios de cómo esto les ha servido para iniciar algunos procesos. Esta semana hemos firmado con la Secretaría de Transparencia
una carta de entendimiento. Ellos han desarrollado toda una herramienta que les permite dar un seguimiento sumamente puntual, ¿verdad?, del número de solicitudes, los tiempos de respuesta, quiénes son los que solicitan información. Es un documento, es una plataforma sumamente desarrollada, importante, y nosotros estamos en el proceso de conocerla, de familiarizarnos con ella, y en algún momento la Secretaría a lo mejor nos va a trasladar como instituto esta plataforma para nosotros poderle dar el seguimiento desde el instituto. A ver, ¿sería como un software o algo así en el que se vaya acumulando, monitoreando el tipo de información solicitada desde las instituciones? ¿Es algo así? Justamente es un software que ellos han desarrollado y es todo una plataforma muy didáctica, muy importante, ¿verdad?, que permite tener estadísticas en tiempo real, y esta es alimentada y es acá donde uno tiene que reconocer el trabajo de los oficiales de información, porque al final son ellos quienes alimentan esta plataforma. ¿Qué nivel de importancia o de influencia han observado ustedes que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación en el tema de nivel de aplicación y el uso que hacen de la información que piden, por ejemplo? Fíjese que a nivel de instituto, nosotros siempre hemos señalado que nos hemos sentido satisfechos con el papel que ha jugado la prensa, porque dado que no tenemos fondos para publicidad, la prensa nos ha cubierto actividades y han servido como un medio para divulgar la ley. Este espacio mismo para nosotros es sumamente importante porque nos permite llegar a toda la gente que en este momento tiene la posibilidad de vernos. Entonces sí, el papel de los medios para nosotros ha sido crucial. Es importante, sí, ¿verdad?, decir las cosas como deben ser. Algunos medios suelen tergiversar, ¿verdad? Suelen tergiversar y es lamentable, pero nosotros sabemos que esto ocurre acá y en cualquier otro país del mundo. Lo importante es que cuando usted sabe que está haciendo bien las cosas, tiene que seguir haciéndolo así, a pesar de que hay algunos medios que no nos cubren. Hay algunos medios, y es bien contradictorio, no nos por cubren. Más conferencias que den. Exacto. O convocatorias. O cuando cubren algo, para nada ponen Instituto de Acceso a la Información Pública, pero uno dice, bueno, o sea, tenemos muchos otros que sí nos abren espacios. Hay, no sé si tienen registro de algún caso, por ejemplo, que les hayan ustedes solicitado alguna información al instituto y ustedes hayan dicho, no, esta información es reservada. A nosotros como instituto. A ustedes como instituto. No, el instituto ha brindado la información que nos han solicitado. Es más, en algún momento se nos pidieron los correos electrónicos y estos no eran ni institucionales porque era un Gmail, pero que lo usaba, y nosotros dimos los cientos de correos que teníamos y dijimos, no, toda la información que nos han pedido la hemos brindado y creemos que debemos ser la institución modelo en el tema de hacer pública la información que al final no nos pertenece, sino al ciudadano.